Muy bien, esa es la agenda que tenemos para hoy. Ustedes la tienen ahí en pantalla para que, por favor, esta clase la vamos a hacer un poco más interactiva. ¿En qué sentido? Que como tenemos que resolver varias dudas, entonces, por favor, quiero que participen. Solamente que al participar, ustedes conectan el micrófono, ¿verdad? Lo conectan y realizan la pregunta, ¿verdad? La duda que tengan sobre el ejercicio que les voy a mostrar ahorita. Y en cuanto terminen de hacer la pregunta, apagan el micrófono para que así no se sature la videollamada como ahorita lo estamos viendo de que eh, la mayor parte está conectada y para que siga funcionando la videoconferencia de manera normal y ágil como está realizándose ahorita. Entonces, vamos a tratar de no saturarla. Y tratemos de que las preguntas, mejor si las hacemos en vivo, por favor, es decir, utilizando el micrófono, porque a veces acá el chat está un tanto oculto o a veces yo no estoy del todo concentrado en el chat y se me pueden escapar las dudas. Recuerden, el chat sirve para que podamos anotar nuestros nombres y apellidos. Bueno, entonces vamos a empezar con el primer punto. Según la información que ustedes ya tienen dentro de Blackboard, que se les ha subido por diferentes medios, que también se les subió a través de un anuncio, pero aquí lo vamos a recordar, es que la fecha del segundo examen parcial va a ser del 29 de abril, 29 de abril a las 0.0 horas al 2 de mayo a las 23:59 horas. Esa es la fecha del segundo examen parcial, es decir, ustedes van a tener disponible el examen desde el 29 de abril para resolverlo 29, 30, 1 y 2, ¿verdad? Esa es la información que tenemos. Van a tener ustedes desde el 29 hasta el 2 de mayo. En este caso, el 29 va a ser el día, permítame, para de una vez colocarlo. Va a ser desde el miércoles hasta el sábado. Vamos a ver. Del miércoles 29 de abril al sábado 2 de mayo a las 23:59. Significa que dentro de 8 días no vamos a tener clases, ¿verdad? Para que tomen nota de ese dato. Esta es la fecha que vamos a tener para poder realizar el segundo examen parcial. Ahora, sobre los detalles de la evaluación, yo se los voy a subir por medio de un anuncio en Blackboard y les voy a enviar los datos, como siempre, al grupo de WhatsApp y al correo. Entonces, para que ustedes no tengan mayor inconvenientes. Pero en sí, lo que va a tratar es de que ustedes puedan trabajar un laboratorio. Si es un laboratorio completo de mano de obra y lo puedan subir a la plataforma Blackboard. O sea, por ese mismo medio, no lo tienen que enviar a mi correo, sino directamente a la plataforma Blackboard para poder recibir, para poder que quede registrado su examen dentro del
dentro de la plataforma, porque ahí ves donde nosotros vamos a calificar y generar las actas de calificación para este segundo parcial. Por favor, deben de tratar de estar y resolverlo en esa fecha porque no hay examen extraordinario. Es decir, de una vez lo vamos a anotar acá. No hay examen extraordinario, por lo que debemos de cumplir con esa fecha. Entonces, quisiera saber si hay alguna duda al respecto para que pasemos al siguiente punto, por favor. Lick, buenos días. Estos horarios y días habilitados es solo para su curso o así lo trabajan? Permítame, no le escucho tanto. Ahorita voy a conectar mis audífonos. Ahora sí le escucho, dígame. Buenos días, Lick. Una consulta. ¿Este días habilitados es únicamente para su curso o esto será para los dos primeros, así como se ha hecho en los exámenes físicos? Sí, muy buena pregunta. Va a ser para todos los cursos, es decir, para los cursos que tengamos los primeros 2 de la mañana, es decir, de 7 a 9 y de 9 a 11. Esos van a ser las fechas autorizadas para esos exámenes. Y para la otra semana también, si quieren, les voy a dar los datos para que ustedes más o menos sepan. Y el segundo bloque de exámenes, es decir, de los que corresponden al horario de 11 a 18 horas, va a ser desde el 6 de mayo al 9 de mayo, ¿verdad? Siempre, entonces por esa razón, ustedes no van a tener clases conmigo dentro de 8 días. Y con los de la tarde, dentro de 15 días, no van a tener clases. Es como tenemos las instrucciones para poder explicarles a ustedes. Entonces, ese va a ser el horario. Revisen siempre, por favor, el Blackboard y los anuncios que los docentes están subiendo para que ustedes identifiquen ahí la información y corroboren la información que les estoy trasladando. Muy bien, ¿alguna otra duda al respecto sobre este dato? Bueno, eh, creo que en este sentido estamos un poco más claros. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que es el repaso de cálculo de mano de obra empresa al segundo susto. Y nos vamos a ir de una vez al ejercicio. Les cuento, estuve revisando las tareas que nos enviaron y eh, pues algunas se confundieron en cuanto a algunos procesos, algunos se confundieron en cuanto a algunos cálculos, pero existieron algunos que sí definitivamente lograron el cálculo exacto de la información, excepto por los cálculos en las partidas. Pero lo que veo sí que estuvieron cerca de lograr la exactitud en este ejercicio. Entonces, para ello yo lo tengo resuelto, ¿verdad? Y se los voy a mostrar para que ustedes vayan corroborando, ¿verdad? Vayan corroborando y corrigiendo el que me enviaron, de tal forma que ustedes tengan el exacto, ¿verdad? Es decir, el exacto. Aunque al final de la explicación yo les voy a enviar también este resuelto, pero es importante que ustedes se vayan familiarizando porque es posible sobre algún que desarrollemos el segundo examen parcial sobre un ejercicio parecido a este. Bueno, entonces, acá vamos a ir avanzando poco a poco
Y por favor, sobre la marcha, ustedes me interrumpen y realizan las preguntas del caso, por favor. Realicen las preguntas del caso, ¿sí? Para que así de una vez vayamos resolviendo. La idea que tengo hoy es de que ustedes se queden familiarizados con este cálculo de mano de obra. Bueno, empezamos entonces con la empresa industrial El Segundo Susto. Si ustedes se dieron cuenta, acá, ¿sí? Teníamos 3 jornadas de trabajo, ¿verdad? En cada jornada de trabajo eran, eran 8 horas al día. Y solamente que ya tenía un nivel de dificultad, otro nivel de dificultad, que eran 2 centros productivos, que era el centro de preparado y el centro de ensamblaje, y un centro de servicio, que es el centro de mantenimiento. Entonces, prácticamente ustedes tenían que agregar otra cédula para poder calcular la mano de obra del centro de ensamblaje, ¿sí? El centro de ensamblaje. Eso era básicamente el nivel extra que tenía de dificultad. Por lo demás, seguía en el mismo centro. Les cuento, yo pude verificar que algunos compañeros, les cuento de que algunos compañeros copiaron el cuadro que yo les había enviado con anticipación, pero no modificaron algunas fórmulas. Entonces no tuvieron bien los datos o no basaron bien los datos. Algo que era bien importante era determinar el número de obreros, ¿sí? El número de obreros. Eso era bien importante para poder trasladarlo a los cuadros. Yo me di cuenta que algunos no modificaron esos datos, y al no modificar los datos, es decir, al no ingresar el número de obreros de manera correcta, entonces pues eso les alteró el resultado prácticamente hasta el final. Entonces, bueno, eso era algo importante de tomar. De los días de la semana trabajados eran de lunes a sábado, ¿verdad? Que son 6 días. Y las horas trabajadas al día eran 8 horas en los 3 horarios. Si ustedes se dan cuenta, calculan de 2 a 10 pm son 8 horas. De 10 a 6 am son otras 8 horas. Y de 6 am a 2 pm eran 8 horas. Entonces, por eso es que cada uno de estos cuadros tenían 8 horas. Entonces, prácticamente esa era la información relevante por cada centro, que nosotros teníamos que colocar en el cuadro correspondiente. Entonces, vamos a pasar al primer cuadro. Bueno, pero sin antes vamos a leer estos datos extras que sirven para poder identificar la forma en que teníamos que trabajar. Bueno, veamos. La empresa otorga las siguientes prestaciones, dice. Indemnización universal, es decir, nosotros teníamos que calcular la indemnización universal, pero para eso ya existía una cédula, ¿verdad? Que yo ya les había enviado, entonces solo había que verificar bien que estuvieran los cálculos. El aguinaldo, las vacaciones, la bonificación incentivo, el bono 14, las cuotas patronales y laborales del IX. Entonces, lo que teníamos que hacer, ya con esa información, eran estas 3 cédulas, ¿verdad? Que era determinar el total de mano de obra directa. Es decir, en mano de obra directa incluía calcular la mano de obra del centro de preparado, del centro de ensamblaje, y la indirecta, que correspondía al centro de mantenimiento. Con estos datos, entonces ya nosotros tenemos claros de que teníamos que hacer primero la mano de obra directa y después la mano de obra indirecta.
y como siempre, al final de cada cuadro, provisionar los días. En este caso, como no son 31, sino son 30, entonces únicamente 29 y 30, ¿sí? 29 y 30 de abril, porque únicamente eran 2 días y no 3, como yo me percaté que algunos no modificaron esos datos. O sea que colocaron 29, 30 y 31 y eso lógicamente les iba a afectar en el resultado final. Bueno, entonces, seguidamente teníamos que calcular las prestaciones de ley, que había una cédula específica del caso, y elaborar las partidas contables para registrar la mano de obra y las prestaciones de ley. Bueno, únicamente 2 partidas contables. Entonces, avanzamos. Teniendo clara esa información, entonces, empezamos a trabajar lo que es los cálculos de la mano de obra. Y nótese bien, entonces acá lo primero que hacemos es, copiamos la cédula, si ustedes lo iban a hacer en Excel, y empezamos a trasladar los datos. Entonces, por favor, quiero que alguien de ustedes ahí, por favor, voy a ver quiénes están participando. A ver, Brian Colindres, por favor. Brian Colindres, active su micrófono y me va a decir para que vayamos corroborando. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días, gracias. Según los datos que tenemos del enunciado, para no moverme aquí de pantalla, ¿cuántos obreros tenemos en el centro de preparado? En la jornada diurna, ¿cuántos tenemos? Tenemos 20 obreros. 20, muy bien. Ajá. En la mixta, 15. gracias. ¿Y en la nocturna? En la nocturna tenemos 10. Muy bien, gracias. ¿Cuánto ganan diariamente esos obreros en la jornada diurna? ¿Cuánto ganan? 75. ¿Sí? Y en la mixta 100. En la mixta 100 y en la Y en nocturna. la nocturna 125. Muy bien. ¿Cuántos días a la semana trabajan según el cuadro de... En la diurna 6 días. 6 días, En la mixta 6 días. ¿sí? Y en la Y nocturna, en la nocturna 6. gracias. Y las horas trabajadas al día, ¿cuántas tenemos en este En la centro? diurna 8. Ujú. En la mixta 8. Y en la nocturna, Nocturna 8. 8. Ujú. Muchas gracias. Bueno, Nick. Solamente hasta ahí. Y ahora, ya con esos datos, ven, teniendo estos datos, ya es mucho más sencillo poder calcular lo demás. Entonces, a la hora de que nosotros realicemos esto, tenemos que ponerle mucha atención al traslado de datos. Tenemos que ponerle mucha atención al traslado de datos. Porque si nosotros no trasladamos correctamente los datos, por ejemplo, el número de obreros o el salario diario, todo, absolutamente todo, nos va a alterar el resto de la información. Bueno, entonces, teniendo ya trasladados esos datos, entonces correspondía realizar las horas trabajadas a la semana. ¿Y cómo vamos a poder calcular las horas trabajadas a la semana? Lo que teníamos que multiplicar es el número de días de la semana, que es 6 días trabajados a la semana, por las horas trabajadas al día. Entonces, si multiplicamos 6 por 8, 6 por 8, 48. Ahí está, 48. 6 por 8, 48, 48. Prácticamente en cada jornada se trabajó 48 horas. Ahora, aquí a propósito yo tengo encerrado, tengo resaltado lo que son las horas trabajadas según pago de ley. Bueno, este dato no se mueve y va a estar presente en todos los ejercicios que nosotros realizamos, va a ser el mismo. Es decir,
Lo que pasa que según el Código de Trabajo, en la jornada diurna debe de trabajar un máximo de 44 horas a la semana. Tiene que trabajar un total de horas a la semana, es decir, en la jornada diurna 44, en la mixta 42 y en la nocturna 36. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Por qué creen ustedes de que en la nocturna está autorizado a trabajar menos horas que en la jornada diurna? ¿Alguien que me responda? Podría ser por el desgaste ¿no? del trabajo, que es un poco más pesado. Sí, exactamente. Muchas gracias. Fíjense que en las nocturnas está legalmente establecido de que no se debe de trabajar más tiempo o un tiempo parecido al de la jornada mixta, porque ustedes saben que trabajar de noche o de madrugada es una actividad muy pesada. Entonces, por eso el Código de Trabajo, protegiendo a los trabajadores, a los laborantes, únicamente estableció, ¿sí? 36 horas en la jornada nocturna como máximo de trabajar a la semana. Como máximo trabajar a la semana. Entonces, por eso es de que está acá. Entonces, este número es fijo. Este número es fijo. Y nosotros lo único que tenemos que hacer, entonces, para ver, como casi, si se dan cuenta, voy a poner otro color acá. Si se dan cuenta, en la diurna trabajaron 48. Menos, trabajaron, en total, los trabajadores trabajaron 48 en cada jornada. Entonces, para poder determinar las horas extras trabajadas, demás, entonces, se restan las horas trabajadas por los trabajadores, menos las establecidas en ley, y tenemos entonces, por eso, esta cantidad de horas extras. 4 horas extras trabajadas en la jornada diurna, 4 horas extras trabajadas en la jornada mixta y 12 horas extras trabajadas en la jornada nocturna. Es decir, en la jornada nocturna, al haber un menor límite de tiempo para trabajar según la ley, y al haber los trabajadores laborado durante un tiempo de 48 horas a la semana, entonces cada uno tuvo 12, perdón, en total tuvieron 12 horas extras laboradas, ¿verdad? Y eso lo hacemos para poder determinar las horas extras laboradas que más adelante nos van a servir. Bueno, entonces ya vieron cómo van saliendo cada uno de estos datos. Ahora, veamos cómo es que sale este famoso salario por hora y para qué nos va a servir, ¿verdad? Este salario por hora nos va a servir para calcular las horas extras más adelante. Entonces, lo que hacemos es, dividimos 75 dividido el total de horas trabajadas. En este caso, voy poniendo otro color para identificar. 75 se divide dentro del, permítame, acá vamos a ver, 75 dentro de las horas trabajadas al día. Y nos da este dato. Es decir, dividimos el salario diario dentro de las horas trabajadas al día. Nos va a dar un salario por hora por cada trabajador de 9.38 en la jornada diurna, 12.50 en la jornada mixta y 15.63 en la nocturna. Y entonces así procedemos en los cálculos que ya están establecidos en la primera parte. Si nosotros realizamos bien esos cálculos, ya los demás van a ser más sencillos y no nos vamos a perder. Pero como les digo, sí hay que ponerle atención a estos datos. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente dato. Teniendo acá ya los datos generales del centro de preparado, cuántas horas trabajaron, el total de
salario por hora, etcétera. Entonces, nos vamos a realizar el cálculo de cuánto gana un obrero a la semana. ¿Cuánto gana un obrero? Y entonces acá, por ejemplo, tenemos que el salario ordinario, y si se dan cuenta, aquí está la explicación, consiste en multiplicar el salario diario por los 6 días. Entonces lo que hacemos es multiplicamos 75 por los días a la semana. Acá. Por los días de la semana, que son 6, y nos da 450. Y aplicamos la misma fórmula para los otros, para las otras jornadas, la mixta y la nocturna, la diurna, la mixta y la nocturna. Bueno, entonces de esa manera sacamos el salario ordinario, es decir, únicamente las horas ordinarias trabajadas, que deberían de ser las 6, ¿verdad? Los 6 días trabajados a la semana por el salario diario, en este caso son 450. Ahora vamos a ver cuánto se trabajó de salario extraordinario. Bueno, Tengo una pregunta. ¿qué manda? En el caso de que supongamos que trabajaran todos los días de la semana, el cálculo sería por 7. Sí, exactamente, sería por 7, solamente que les cuento algo. Está establecido en ley que los trabajadores deben de trabajar a la semana 6 días y descansar 1, ¿verdad? Entonces, generalmente se multiplica por 6 días, ¿verdad? Por 6 días porque los trabajadores deben de tener derecho a un día de descanso. Entonces, por eso. Eso es importante que lo tengamos presente, ¿de acuerdo? Y si no lo tuvieran y así fuera el cálculo, el resto sería por horas extra. Exactamente, por horas extras. Sí sería por horas extras el resto. Pero como les digo, sí son casos así muy, muy difíciles, porque la verdad que el establecido en ley está que solamente se deben trabajar 6 días a la semana. Entonces el séptimo día la empresa se los debe pagar a los trabajadores. Gracias. Para que ellos descansen a la orden. Muy bien. Así como vamos, por favor, conforme vamos avanzando, ustedes me van trasladando sus dudas para que no, para que así, por favor, tengamos claro el procedimiento. Bueno, entonces viene ahora el momento de calcular el salario extraordinario. El salario extraordinario son las horas extras, ¿verdad? En este caso son horas extras a la semana. Permítame, vamos a ver. Que las horas extras a la semana son, multiplicamos, aquí está el dato, ¿sí? Ahí dice, horas extras, que en este caso, en la jornada diurna son 4, por 1.5, por salario por hora. Y es aquí donde nos sale a nosotros el salario por hora, ¿verdad? El salario por hora, es decir, lo que tenemos que hacer es multiplicar. Tal vez lo vamos a hacer acá en la jornada mixta, que no está tan manchada. Bueno, entonces las horas extras son 6. Lo multiplicamos por 1.5 y por el salario por hora, que son 12.50, y obtenemos 112.50, y así sucesivamente se va a aplicar en cada celda. La ventaja que tenemos acá es que toda vez hayamos calculado, por ejemplo,
la primera columna de la jornada diurna, ya vamos a tener idea cómo se hace el de la mixta y el de la nocturna. Bueno, teniendo ya este dato, entonces sacamos un subtotal, que este subtotal dice que es el salario ordinario más el salario extraordinario. Y tenemos un total de, este subtotal de 506.25. Y ese subtotal está a propósito ahí, ¿verdad? Porque nos va a servir para calcular el séptimo día. Como les decía ahí al compañero que preguntó hace un momento, el séptimo día se le debe pagar al trabajador y lógicamente para este caso la empresa tiene que calcular cuánto estuvo produciendo este empleado o este obrero por una semana para poder calcularle el día que va a descansar. Entonces lo que se hace es, vean que aquí está, al salario ordinario se le suma lo extraordinario, que es este subtotal. Y a este salario y a este subtotal lo dividimos dentro de 6. A este lo dividimos dentro de 6. Dividido 6. Y nos da entonces el pago del séptimo. Es decir, el empleado de lunes a sábado gana 75 semanales, 75 diarios. Pero ya acá, como se le incluye lo que es un promedio de las horas extras trabajadas a la semana, entonces se aumenta vean, aumenta el valor del salario diario que devenga este trabajador. Entonces tiene 84.38. Bueno, entonces, dada este dato, entonces ya nosotros procedemos a sacar el siguiente cálculo, que prácticamente es la suma del salario ordinario más el salario extraordinario más el séptimo día. Y ya tenemos el salario semanal. Tenemos el salario semanal del trabajador, de cada trabajador, es decir, por cada obrero gana en la jornada diurna 590.63. En la jornada mixta gana 831.25. Y en la jornada nocturna gana 1203.13. Así es como determinamos el cálculo. Y agregamos un dato extra. Que recuerden que cada trabajador se le paga mensual 250 quetzales, ¿verdad? Eso es la bonificación mensual del decreto 37-2001, la que le llaman bonificación incentivo. Bonificación incentivo, que eso no es un regalo de la empresa, sino está establecido en ley. Licenciado. ¿A la orden? Sí, perdone. Es que estaba verificando, ahí no tendría que ser un promedio de la bonificación como es salario por semana, ¿no? Ah, sí. Muy buena observación. No, fíjese que como acá no se va a sacar permítanme, ahorita les voy a mostrar. Aquí ya no se va a sacar un total. Si se da cuenta, únicamente se está haciendo la referencia de que se le va a pagar al empleado una bonificación mensual, permítanme. Una bonificación mensual de 250. Pero no se está determinando como una suma total, sino únicamente como una referencia. Entonces, para este caso, el subtotal que es válido, ¿verdad? Para determinar el monto de lo que trabaja, de lo que gana el empleado, es esta, ¿no? Este es el subtotal que es válido. Ya los 250 únicamente son para referencia porque ya en el siguiente cuadro, entonces ya solo vamos a jalar ese dato.
Pero muy buena observación, estimada estudiante. Bueno, a la orden. Entonces, bueno, ya tenemos resuelta las primeras dos fases de este cuadro de mano de obra directa de lo que es el centro preparado. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente. Voy a tener que borrar, pero estoy guardando las capturas de pantalla por aquello de que más adelante sea necesario. Bueno. Entonces, a ver acá. Bueno, vamos a sacar primero esta fase. Entonces, ya teniendo el cálculo de lo que gana un obrero a la semana, entonces procedemos a hacer el cálculo de lo que ganan todos los obreros en las 4 semanas. Ahora por eso ya es una cantidad mayor, si se dan cuenta. Es una cantidad mayor porque se determina cuánto es lo que ganan todos los obreros en 4 semanas. Y entonces empezamos de la siguiente manera. Primero, el salario ordinario. Lo que hacemos es que multiplicamos lo que gana un obrero, que son 600, por el número de obreros. Por ejemplo, alguien que me diga, por favor, cuánto es lo que gana, cuántos obreros tenemos en la jornada mixta, por favor, del centro de preparado. ¿15, Lic? Gracias. Entonces, 600 por 15 obreros por 4 semanas. Veamos si nos sale 600 por 15 por 4. Ahí está. Tenemos 36,000. Gana 36,000 los obreros de la jornada mixta. Ganan 36,000. Bueno, el salario extraordinario siempre lo mismo. Vamos a multiplicar. ¿Cuánto es el salario extraordinario? Vamos a ver. Son 112.50. Estos, 112.50 lo multiplicamos por el número de trabajadores, que serían 15. 112.50 por 15 por 4 semanas. Y tenemos 6,750, ¿verdad? Y tenemos el séptimo día, que es la misma historia. Tenemos el séptimo día, 118.75 por 15 trabajadores por 4 semanas, 7,125. Aquí lo voy a hacer. Voy a hacer este cálculo acá para que ustedes vean. El séptimo día son 118.75 por 15 por 4. Y tenemos este dato. Muy bien. Y así es como vamos calculando el total de los obreros por jornada en las 4 semanas. Y aquí sacamos un subtotal. Nótese que este subtotal que viene acá, 42,750. Aquí trabajamos por columna, ¿verdad? Ese subtotal no es la suma de los 3 cantidades que tenemos arriba, sino solamente es la suma del sueldo del salario ordinario más el séptimo día. Porque como dice ahí, salario ordinario, es decir, no se van a incluir los montos devengados en concepto de horas extras. Y el devengado, ¿verdad? El devengado sí es la suma de los 3. El devengado sí es la suma
de los tres, 47,250. Ahí está. Y eso aplica en las tres columnas y en los totales. Y ahí estamos hechos. Bueno, luego aplicamos lo que es la cuota laboral, que la cuota laboral es el 4.83% sobre lo que es el devengado. Lo voy a poner aquí con otro color. Entonces, para obtener esto, esto lo multiplicamos por 4.83% y nos da 48,125 por 4.83%, 2,324 igual 2,324.44. Y así es como calculamos la cuota laboral. Recuerden que la cuota laboral es lo que los patronos nos descuentan a nosotros los trabajadores para trasladarlo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Bueno, entonces después de eso ya tenemos, sacamos un subtotal. Y este subtotal es la resta de los 47,250 menos 2,282.18, que es la cuota laboral X, tenemos el subtotal. Y entonces acá sí ya tenemos la bonificación mensual. Es lo que hablaba hace un momentito con la compañera que preguntó que por qué no era un promedio. Porque acá la bonificación mensual, lo que hacemos para sacar la bonificación mensual es el número de trabajadores. A ver si me pueden decir, por favor, cuántos, porque aquí no puedo mover la pantalla ahorita para no desconfigurar. ¿Cuántos obreros tenemos en la jornada diurna, por favor, del centro de preparado? 20, Lick. Gracias. 20. Entonces, 20 por los 250. Estos 250 están acá. 20 por 250. Y si multiplicamos 20 por 250, tenemos 5,000. 5,000, aquí 3,750 y aquí 2,500, de acuerdo al número de trabajadores. Entonces, aquí sí ya lo tenemos de manera mensual. Si se percatan ustedes, ya lo tenemos de manera mensual. Y por último, dado el formato, porque ustedes van a poder usar este formato en todos, ¿verdad? Solo que hay que verificar siempre que las fórmulas estén correctas, ¿verdad? Tendrían que recibir un líquido a recibir los trabajadores, los obreros de las cantidades que están encerradas en los círculos rojos. Es decir, ahí ya sumamos el subtotal del salario ordinario y el extraordinario menos la cuota X más la bonificación mensual. Sería esa cantidad para obtener este gran total de 149,484.43 por todos los obreros en las 4 semanas, el salario ordinario, extraordinario, séptimo día y menos el X más la bonificación incentivo. Entonces, así es como sacaríamos quizás la parte más difícil de estos cálculos. Entonces, antes de mover la pantalla, quisiera saber si está todo claro o hay alguna duda que ustedes tengan para que de una vez acá la resolvamos. Todo claro, Lick. Muchas gracias. No tengan pena de preguntar si alguien ahí quiere que le repita algún cálculo, con gusto lo hago. Bueno. Lick, la bonificación mensual dijo que solo era la misma bonificación por el número de trabajadores.
Exacto. Si desee de una vez, usted tiene una calculadora a la mano ahí, Así es. va, coloque 250 Ajá. por el número de 250 es un valor constante que es la bonificación incentivo por cada trabajador mensual. Ok. 250 multiplique por el número de trabajadores, por ejemplo, de la jornada mixta, que serían, ¿cuántos son? 15, creo. No, son 20. 20 de la jornada diurna. De la mixta son 15. De la De la diurna son 20. Ok, de la diurna son 20. Multipliquemos de la diurna entonces. son 5,000. Va, 25,000. Y justamente aquí están, bien. Ah, ya. Sí, aquí están los 5,000. Ok. De 20 por 250, 5,000. Y eso es lo que se suma al líquido a recibir, ¿verdad? Aquí es como si estuviéramos trabajando el voucher de cada trabajador, solo que en este caso en el total de trabajadores. Y en el líquido a recibir solo sumo el subtotal con la bonificación mensual. Exacto, así es. Ok. El líquido a recibir sería el subtotal más la bonificación mensual en todos los casos y tenemos este. ¿Alguien más que tenga dudas sobre este proceso o pasamos a la provisión de los 2 días restantes del mes? Bueno. Entonces ahora, permítame, solo voy a guardar esta captura de pantalla. Ahora sí. Bueno, ahora calculamos la última fase, que es el cálculo de la provisión. Bueno, tenemos entonces, solo acá vamos a hacer una. Que son 2 días. Bueno, tenemos el cálculo de la provisión. Entonces vamos a, permítanme ahorita, es que aquí, detrás de esto parecemos, los docentes parecemos como si estuviéramos detrás de la cabina de un carro, porque hay tantos botones por manipular. Bueno, la provisión para los 2 días, recuerden, acá 2 días, ¿por qué 2 días? Porque es abril. Por ejemplo, si yo les digo trabajen sobre mayo, van a ser 3 días, porque generalmente solo se trabajan los primeros 28 días exactos y luego se provisionan los 2 días restantes, que son 2 o 3, ¿verdad? Entonces, por favor, tomemos nota de ese dato. Bueno, tenemos el salario ordinario, ¿verdad? Para poder determinar la provisión. Aquí la provisión no es más que un presupuesto, ¿va usted? De cuánto es con base. Si quieren, mejor aquí lo voy a hacer con este texto. La provisión es una proyección de lo que deberán recibir los empleados en esos 2 días, tomando en cuenta el promedio de vamos a ver aquí, de pago de mano de obra durante los 28 días. Ahí está.
Voy a dejar este concepto acá para que ustedes lo trabajen. Y, Solo perdón, una para duda. que ustedes lo tengan. ¿Sí? ¿Qué manda? Por ejemplo, yo me basé en abril de este año, ¿verdad? Para hacer el trabajo. Exacto. Si usted se da cuenta, por ejemplo, el séptimo día, yo creo que no aplicaría porque el fin de semana, bueno, esos 2 días son jueves y viernes. Igual hay que calcularlo. Sí, es cierto. Sí, igual hay que calcularlo porque, como les digo, es una proyección, es un promedio que se realiza. Porque aunque no lo crean ustedes, pero cuando ustedes trabajan de lunes a sábado, ya están devengando o están ganando o están trabajando para que les paguen el séptimo día. Entonces, por ejemplo, acá, dentro de los 2 días estos, ustedes dieron un esfuerzo para tener derecho a que les retribuyan el séptimo día. Entonces, aunque no caiga en el séptimo día esos últimos 2, pero sí ustedes ya están devengando ese salario del séptimo día porque es un derecho que ustedes tienen que adquirir, y eso en contabilidad hay que calcularlo, ¿verdad? Porque es un derecho que los trabajadores, es como por ejemplo ustedes dentro de estos 2 días ya están ganando lo que es la liquidación que van a recibir el día que se vayan, ¿verdad? O el aguinaldo, el bono 14, todo ya va incluyendo en cada jornada laboral. Cada jornada laboral que ustedes desarrollen, dentro de esa jornada laboral, ya ustedes están asegurando que al final de cada año les van a dar aguinaldos, que al final que a mediados de cada año les van a dar bono 14 y que al final de cada mes van a tener la bonificación incentiva. Ahí estaríamos entonces con ese dato. Ahora, vamos. ¿Qué manda? ¿Alguien iba a preguntar? Lick, una pregunta. En el caso de, si por ejemplo fuera febrero, ¿cómo se calculan los días? ¿Solo los 28 o se calculan 26 más siempre provisionando días? Esa es una muy buena pregunta, fíjese. ¿Qué puede pasar también? En este caso solamente calcularíamos los 28 días que corresponden al mes de febrero. Pero como recuerden que también hay años bisiestos, ¿verdad? Por ejemplo, este año fue un año bisiesto que trajo 29 días, entonces tenían que calcular del 1 al 28 y luego proyectar el 29. Y es una técnica que se usa generalmente en pago de planilla. Gracias. A la orden. Y disculpe, ¿y eso de los 28 días es por ley o es por alguna cuestión, digamos, de la empresa? Sí, generalmente las empresas industriales así lo hacen. Porque, por ejemplo, quiera o no, o sea, los empleados necesitan su pago, no el último día de trabajo, ¿verdad? Algunas empresas, para no complicarse la vida, pagan el último día, ¿verdad usted? Pero algunas otras empresas prefieren mejor calcular del 1 al 28 y proyectar lo que van a recibir los trabajadores en esos otros 3 días para poder adelantarles el salario. Para poder Ok, gracias, Lick. Es por eso, sí. Entonces, más que todo, eso no está en base a ley, sino eso sí es una técnica que desarrollan las empresas para poder adelantarles el sueldo a usted, a los trabajadores. Entonces, bueno. Entonces vamos a pasar a calcular la última fase de la provisión. Bueno, el salario ordinario sería, para provisionar los 2 días, 29 y 30. Entonces lo primero que hacemos es determinar el salario ordinario. Y este salario ordinario lo obtenemos multiplicando el salario ordinario, ¿verdad? Por los obreros por 2 días. Entonces, por el número de obreros. Entonces, por ejemplo, díganme ustedes, ¿cuánto gana el obrero de manera ordinaria? A ver, hagamos. 75, Alex. ¿Perdón? 75. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, si el obrero de manera ordinaria gana 75 quetzales, entonces lo multiplicamos
por el número de obreros. ¿Y cuántos obreros son en la jornada diurna? 20. Por 20. Y luego, ¿por cuántos días? Por 2 días. 3,000. Entonces acá serían, lo voy a colocar acá en este espacio que tengo. Serían 75 por 20 por 2. Muy bien, ya tenemos el salario ordinario. Ahora el salario extraordinario, que es el salario extraordinario. ¿Cuánto tenemos de salario extraordinario? 100. Vamos a ver. Vamos a ver el dato. Son 56.25. Sí, son exacto. El cálculo de un obrero por la semana tuve que subir para ver el dato. Son el salario extraordinario de un obrero es de 56.25. Eso se multiplica por el número de obreros, que son 20. Vamos a ver, que son 20 obreros. Vamos a ver, sí, por los 2 días. Bueno, repito, lo que tenemos que hacer es el salario extraordinario que tenemos, Pero porque están lo vamos a dividir dentro de 6 días. Aquí lo vamos a dividir dentro de 6 días, ¿verdad? Porque como solamente vamos a calcular 2 días, entonces lo vamos a dividir dentro de el salario extraordinario, que son 56.25, lo vamos a dividir dentro de 6 días para ver cuánto de salario extraordinario debería de ganar un empleado por día, que serían 9.38. Y eso lo vamos a multiplicar por los 2 días, serían 18.75. Y eso lo multiplicaríamos por el número de obreros, que son 20. Entonces tendríamos un total de 375. Lo voy a hacer acá. ¿Verdad? Lo voy a hacer acá en un cuadro de texto para que ustedes vean. Vamos a hacer el primer cálculo. Tenemos salario extraordinario 56.25. Eso lo vamos a dividir dentro de 6 días para ver cuánto de salario extraordinario ganan los trabajadores diariamente. 6 días, entonces, dividido 6 días, 56.25 dividido 6 días, 9.38. 9.38. Eso lo vamos a multiplicar ahora que ya tenemos cuánto gana un obrero por cada día. ¿Cuánto ganan los obreros por cada día laborado? Lo vamos a multiplicar por 2 días. Y nos va a dar, ¿no? Por 2 días, nos va a dar 18.75. Y esto es lo que ganaría cada obrero. Pero como son 20 obreros en la jornada diurna, entonces multiplicamos por 20, tenemos 375. Ahí está. Aquí ya está más detallado este cálculo. Voy a encerrarlo dentro de un cuadrito. Y vamos a ponerle una subflecha para que ustedes vean de dónde es que. Ahí está. El salario extraordinario lo dividimos dentro de 6 días. Luego ese resultado lo multiplicamos por 2 días que estamos provisionando. Y entonces obtenemos 18.75 por obrero. Y lo multiplicamos por 20 obreros, nos da 375
de horas extras trabajadas que deberían de provisionarse para estos 2 días que los trabajadores iban a ganar. Entonces ahí estaríamos con ese dato. Ahora pasamos al cálculo. Disculpe, ¿Qué manda? ahí es porque abril solo tiene 30 días. Si Exacto. fuera un mes que tuviera 31, entonces ahí serían por 3. Exacto, así es, por 3 días. Cuando tienen 31, por 3 días. Cuando tienen 30, 2 días. Y cuando tienen 29, 1 día. Y cuando solo tienen 28, 28 nada más. Ok, gracias. Muy bien, para Licenciado, servir. A la orden. disculpe, es que fíjese que, bueno, yo no me percaté de eso y lo hice por 3 días en la tarea. No sé si hay una posibilidad de que se lo vaya corrigiendo ahorita y se lo vuelva a enviar o... Sí. No se preocupen. Yo, como les dije, me tomé la tarea de revisar varias tareas y precisamente vi esos inconvenientes y lo comprendo porque miren, para hacer esa tarea hay que estar bien concentrado. Entonces, no hay ningún problema. Yo califico no tanto el hecho de la exactitud, sino que se hayan esforzado, lo hayan intentado y lo hayan enviado. Entonces, ya no se preocupen, no es necesario que me lo envíe. Yo, con el hecho de que usted lo haya enviado en la fecha que corresponde, ya esa tarea tiene su punteo. Ahora bien, el ejercicio exacto y correcto yo aquí lo tengo y se los voy a enviar para que ustedes lo tengan allí almacenado como una referencia lo más exacta posible para futuros laboratorios que tengan que resolver parecido. Ah, muy bien. Gracias, licenciado. A la orden. Gracias. Bueno, entonces ya sacamos este dato, que ya vieron que este dato de el salario extraordinario de la provisión lleva un poquito de dificultad. Bueno, ahora saquemos el séptimo día. Y el séptimo día, lo que tenemos que hacer es parecido al cálculo anterior. Tenemos el valor total. Si quieren, ¿por qué no me lo dan ustedes? Porque aquí no me puedo mover, porque si me muevo desconfiguro. Entonces, para sacar el séptimo día, alguien que me diga, por favor, cuánto tenemos de séptimo día en el cálculo de un obrero por jornada, por favor, por semana. ¿Cuánto tenemos de séptimo día? 84.38. 84 punto. 84.38. 38, muy bien. Eso lo dividimos dentro de los 6 días. Los 6 días. Y entonces tenemos el siguiente resultado. 84.38 dividido 6, 14.06. Esto lo multiplicamos por los 2 días, ¿se recuerda? Por 2 días. $28.12. Y esto lo multiplicamos por el total de obreros de la jornada que corresponde, ¿verdad? Ustedes saben que, por ejemplo, acá estoy trabajando ahorita con la jornada de 1 por 20 obreros. Nos da un total de 562.50. 562.50. ¿Estamos claros con ese cálculo, por favor? Quiero que me confirmen. Sí, que estamos bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, ya teniendo, mejor voy a hacer algo acá porque
no se ve tan claro. Lo voy a pasar hasta acá. Bien. Bueno. Y vamos a subrayar. Muy bien. Entonces ahí está la explicación. Después ya solo subtotalizamos el ordinario, que es el ordinario más el séptimo día, y luego subtotalizamos el vengado, que sí es la suma de 3, ¿verdad? Ordinario, extraordinario y séptimo día. Y de esta manera entonces ya obtenemos el resultado final de la provisión, ¿verdad? Que eso va a servir también para calcular dentro de las partidas. Y ahí estaríamos prácticamente con este dato. Este es el mismo proceso que realizamos en cada centro, ¿verdad? Lo aplicamos en el centro el centro de preparado, y ese mismo procedimiento se tiene que desarrollar en el centro de ensamblaje y también se tiene que hacer en el centro de mantenimiento, que es la materia, que es, perdón, la mano de obra indirecta. Centro de ensamblaje, hacemos todo el mismo procedimiento, vaciamos datos, calculamos individuales, horas y horas extras, salario por hora, luego calculamos la mano de obra de un obrero, ¿sí? Durante una semana. Luego hacemos los cálculos de todos los obreros en las 4 semanas. Luego provisionamos para los 2 días. Igual hacemos el mismo procedimiento en la determinación de la mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta se lo aplicamos al centro de mantenimiento, porque recuerden, es un centro que no participa directamente en la producción, pero sí ayuda a darle mantenimiento a las máquinas, reparaciones y todo ese tipo de cosas que ayuda a la empresa a poder producir los artículos. Y ahí está, centro de mantenimiento. También vaciamos los datos, calculamos el sueldo del salario de un obrero por una semana, calculamos el salario del obrero por las 4 semanas y provisionamos por los 2 días restantes, si son 30 días. Y si son 31, son 3 días. Ya lo habíamos dicho. Bueno, luego llegamos al punto donde tenemos que trasladar lo que es la mano de obra directa y la mano de obra indirecta a la planilla del mes de abril de 2020. Y en esto lo único, miren, ya teniendo hecho bien los cuadros de arriba, que arriba mencionamos, ya solamente es de pasar, ¿sí? Pasar los datos. Entonces, recuérdense, la mano de obra directa está compuesta por los 2 centros. Cuando es solamente un centro, solo un centro colocamos acá. Y la mano de obra indirecta por el centro de mantenimiento. Bueno, entonces acá, quiero que por favor, ustedes que tienen ahí a la vista, bueno, vamos a ver si tienen a la vista, me confirmen por favor, en el centro de preparado, por favor, quiero que se vayan al gran total del centro de preparado del 1 al 28. Quiero que me digan cuánto tiene de salario ordinario. Y se van a dar cuenta que son los 102,000 quetzales. Si quieren, 102,000. 102,000, ¿verdad? Si quieren lo comprobamos, porque como acá en Excel ya ven que tenemos que subir. Nos vamos al centro de preparado a buscar el salario ordinario. Centro de preparado, salario ordinario. Tenemos el centro de preparado. Yo quiero ver qué es eso. Ahí está. Salario ordinario y tenemos 102,000. Miren, luego tenemos el salario, el séptimo día, 20,750 y el salario extraordinario, 22,500. Estos datos nos van a servir para la planilla. También la cuota laboral,
la bonificación mensual y el líquido a recibir. Es decir, que esta cantidad debería de cuadrar al final de la suma horizontal de la planilla. Si quieren, nos vamos y verificamos. Prácticamente aquí lo que hacemos es la suma vertical la ponemos de manera horizontal. Sumamos el salario ordinario, sumamos el séptimo día y tenemos el subtotal ordinario. Luego sumamos el salario extraordinario, lo traemos el salario extraordinario. ¿Me confirman si el salario extraordinario de el centro de preparado es 22,500? Sí, Muchas gracias. Entonces, ya sumamos el total de vengado, que el total de vengado es la suma del salario ordinario más el extraordinario. Luego, a esa suma del salario del devengado le aplicamos el 4.83% o únicamente traemos el dato que tenemos calculado en el salario ordinario. Corroboren por favor si en el salario, en la cuota laboral del centro preparado tenemos el 7,015.58 de X. Si quieren lo vamos a ver. Vamos a ver, centro preparado. Y yo lo tengo con colores a propósito, ¿verdad? Para que ustedes, digamos que se familiaricen más rápidamente con tantísimo número. Bueno, aquí está, cuota laboral del IX, 4.83, que es la aplicación del 4.83 sobre el subtotal de vengado, que son 145,250, 7,015.58. Nos vamos a la planilla. 7,015.58, ahí estamos. Entonces ya le restamos, ¿verdad? Al subtotal de vengado, le restamos, aquí voy a seguir la acción. Al subtotal de vengado, le restamos los 7,015 y nos da 138,234. Y le sumamos la bonificación incentivo, nos da un total de 149,484 punto ya. Y ahí está. Y es así como en la planilla, entonces trasladamos los datos. Sí, trasladamos cada uno de los datos del centro de preparado, del centro de mantenimiento, del centro de ensamblaje. Trasladamos todo lo mismo. Y para obtener este gran total, que son 227,321.49 de líquido a pagar. Líquido a recibir para los trabajadores y líquido a pagar para los patronos. Ahí estaríamos con el centro de preparado. Bueno, ya con el centro de mantenimiento y lo demás es el mismo proceso. Ahora, la planilla de la provisión. Y en la provisión solamente trasladamos lo que es el salario ordinario más el séptimo día. Entonces tenemos el subtotal ordinario. Y trasladamos el salario extraordinario por cada centro y para obtener el total de vengado. Pues aquí solamente esos datos, no calculamos la cuota laboral y no, porque recuerden que es una provisión, es decir, no es un número exacto, sino es una provisión, entonces no calculamos la cuota laboral sobre esto, ni le agregamos la bonificación incentivo, que ya la bonificación incentivo fue incluida en los primeros 28 días. Y ahí estaríamos con lo que es el cálculo de la planilla de pago de salarios a los trabajadores, a los obreros de los 3 centros de producción. Bueno, ahora realizamos el cálculo de las prestaciones y aquí había algunos errores para que ustedes lo vean, por favor. Fíjense pues, acá la base, hay que ponerle mucha atención, perdón. Hay que ponerle mucha atención a la base. Es decir, sobre qué base vamos a hacer los cálculos. Si es sobre el devengado, que es la suma del salario ordinario más séptimo día más salario extraordinario, o sobre el ordinario.
que únicamente el ordinario es la suma del ordinario más el séptimo día. Entonces, por eso acá está, miren, resaltado con verde. Es decir, el aguinaldo y el bono 14 únicamente se aplica sobre el ordinario. Todo lo demás sobre el devengado. Se hacen los cálculos. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que algunos hicieron estos cálculos sobre el salario devengado, ¿verdad? Y esto también siguieron sobre el salario devengado. Y es ahí donde nos perdimos. Pero lo correcto es aplicar el devengado sobre las que corresponden y aplicar estos porcentajes sobre el ordinario. Y ahí está. Algo que quiero que presten atención es lo siguiente. Miren, este es el cálculo de vacaciones. Sí, este es el cálculo de vacaciones, pero este cálculo de vacaciones es porque son 17 días. Les estoy dando una clave. Son 17 días. Según el enunciado. Pero como este tipo de cálculo, fíjense que las empresas están obligadas a darles a los trabajadores como mínimo 15 días. Es decir, si a la empresa les da 17, 20, 21, lo que sea de vacaciones, ya es asunto de la empresa. Pero la empresa lo que está obligada es a dar 15 días. Entonces, si por ejemplo ustedes, en el enunciado dice que no son 17 días, sino que son 20, entonces estos 20 lo dividen dentro de 365. Si son 15, los 15 los dividen entre 365. Entonces, poner mucha atención a esto porque estos cálculos digamos que dependen también de los tipos de datos que nos den el enunciado. Al menos el cálculo de las vacaciones. Todo lo demás permanece constante. Bueno. Ya vamos finalizando. Entonces acá, lo único que tenemos que hacer es, fíjense pues, cómo está acá. Es calcular, por ejemplo, estamos en el centro, trabajemos por el centro de ensamblaje, que casi no lo hemos usado. La cuota patronalis, que es el del 10%. Entonces, lo que se hace es multiplicar el sueldo devengado del centro de ensamblaje por este porcentaje que ya está establecido acá. Entonces nos vamos a ver al centro de ensamblaje y vamos a ver el sueldo, los salarios devengados. Y aquí está, miren, centro de ensamblaje 44,415. Dice devengado, aquí está, devengado 44,415 por el 10%. Y permanece constante, es decir, este dato de devengado permanece constante en todos estos cálculos hasta las vacaciones, si se dan cuenta, 44,400. Ustedes lo pueden usar con fórmulas o pueden trabajarlo también con números aquí dentro de los cuadros. Bueno, luego tenemos que calcular el aguinaldo. Nótese, ahí cambia. El porcentaje lo aplicamos sobre el salario ordinario. Y vamos a ver dónde está el salario ordinario. Lo voy a volver. El salario ordinario, vean, del centro de mantenimiento. En este caso vamos a ver. ¿Sí? Y entonces ya procedemos a calcular el aguinaldo. Aquí está. Vean, el centro de preparado tenemos de 122,750 de salario ordinario por el 8.33% del aguinaldo. Aquí también lo mismo, el 8.33% sobre el salario ordinario del centro de preparado. Y ahí está. Entonces, es así como nosotros calculamos lo que es el salario, perdón, las prestaciones de ley sobre el devengado, sobre el ordinario. Entonces hay que ponerle mucha atención a la base, que generalmente va a ser así. Casi para poder calcular el bono de 14 y el aguinaldo siempre va a ser sobre el ordinario.
Y aplica aquí lo mismo para la provisión del 29 y 30. Y ahí estaríamos con el cálculo de las prestaciones. Luego, el cálculo de las... Luego, para poder hacer las partidas contables, aquí ya hasta incluso con colores les agregué para que ustedes vean, por favor. Licenciado, ¿Qué manda? yo tengo una duda en eso del ensamblaje, del aguinaldo y bono 14, porque yo tengo cantidades diferentes a las suyas. Ah, bueno, de acuerdo. Lo vamos a verificar en un momentito. Permítame. Ahorita vamos a verificar acá. Bueno, ahorita nos vamos a ver el... Solo borro aquí el pizarrón. Bueno, ahí está. Me dijo que en la planilla o en el cálculo de prestaciones. Calcula las prestaciones. Va, ahorita vamos a verificar acá. Bueno, veamos, del centro de preparado, de ensamblaje o de mantenimiento. De ensamblaje tenía diferente. Ah, bueno. ¿Qué cálculo? ¿La cuota patronal, la indemnización es el aguinaldo o el bono 14? No, del aguinaldo y bono 14. Va, veamos. Ajá. ¿Cuánto tiene usted? Yo tengo, ahorita sí ya tengo lo mismo que usted, pero antes usted tenía cantidades diferentes. Ahorita acabo de actualizar las fórmulas, posiblemente ese fue el inconveniente. Pero ahí estamos. Entonces sí estamos iguales. Acá sería vamos a ver, el aguinaldo sería el 8.33% sobre el sueldo ordinario del centro de ensamblaje. Y el sueldo ordinario del centro de ensamblaje son 38.025. Y así sucesivamente. Bueno, entonces sí estamos en el mismo dato, ¿verdad? Ahora... Sí, ahorita sí ya. Okay. ¿Podría solo colocarme en el centro de ensamblaje los datos donde hizo los cálculos originales? Es que no me cuadran tampoco. Bueno. ¿La cuota patronal? ¿O de arriba? No, arriba. Va, ¿acá? Sí. Es que bueno. ahí en el séptimo día no me cuadra. Va, vamos a ver ahorita el séptimo día del centro de ensamblaje. Vamos a ver si estamos bien. Séptimo día del centro de ensamblaje. Sí, aquí está, miren, 6.345. 6.345. Entonces, si desea, corroboremos ahí los datos. Voy a ver ahorita también que esté bien hecha la suma. 6.345 acá. Es la suma de esto. Sí, ahí estamos bien. Sí, en teoría aquí todo está bien, pero si desea, corrobore ahí que los cálculos estén similares, más que todo las fórmulas a utilizar. Y de todos modos, no se preocupen que yo les voy a enviar este ejercicio ya resuelto. Ahorita se los voy a estar enviando o subiendo a la plataforma y enviando al correo, ¿de acuerdo? Y entonces ya con esos datos, ya solamente para ir terminando, porque ya va a llegar el momento del otro docente. En el centro de preparado, sí, colocamos los salarios. Aquí permítame, voy a colocar
esto para afuera. Entonces, miren, pues acá, esta es la cuenta. Y esta es la subcuenta. Centro preparado. Esta es otra subcuenta y esta es la otra. Y esta es la subcuenta de mano de obra indirecta. Entonces, acá lo único que tenemos que hacer nosotros es pasar los salarios, ¿sí?, de la planilla a la partida contable. Los salarios del 1 al 28. 1 al 28. De aquí, los salarios de los 2 días. La provisión. Y la bonificación incentivo. 11,250. Sumamos de esto. Sumamos del centro de ensamblaje también lo mismo. El centro de ensamblaje y del centro de mantenimiento también, sumamos los 3. Acá es un subtotal de la mano de obra del centro preparado del centro de ensamblaje y de la mano de obra indirecta. ¿Ven? Mano de obra indirecta. Entonces sumamos esto más esto y nos da 256,000 en el debe. Los salarios, acá en el centro de mantenimiento. Bueno, luego en el pasivo o en el haber colocamos, voy a limpiar. En el haber colocamos las cuentas por pagar, que este es el gran subtotal. Pero este se obtiene de sumar las cuotas laborales X, que si quieren nos vamos a al cálculo de las prestaciones. Las cuotas laborales X, casi aquí se colocan los subtotales de la planilla. La cuota laboral X, las planillas por pagar, que es prácticamente es el otro gran total de la planillas, aquí está, del 1 al 28, es la sumatoria de todo lo que es el líquido a recibir. Y las planillas por pagar provisión, que es el gran total de la provisión, es decir, de los 28, de los 2 días, 29 y 30, 18,173,70. Y de esta manera, entonces, debería de cuadrarnos con esta cantidad la primera partida contable. Confirmen a cuánto les cuadró así. Bueno, seguramente si no cuadró con esta cantidad es porque... Bien, yo aquí tengo lo mismo que hacer. Muy bien. Qué bueno. Entonces ya tenemos ahí a 2 estudiantes que les cuadró con ese dato. Luego tenemos la contabilización de las prestaciones laborales, que es la partida número 2. Los gastos colocamos gastos de fabricación, es la cuenta. Por eso es que aquí está totalizado la cuenta. Gastos de fabricación 92,444, que está compuesta por las cuentas. Centro de preparado, se suman todas las prestaciones laborales. Centro de preparado. Vamos a cálculo de las prestaciones de prestaciones de preparado, prestaciones de centro de ensamblaje y prestaciones de mantenimiento. ¿Está? Ensamblaje y mantenimiento. Y la provisión de preparado, provisión de ensamblaje y provisión de mantenimiento. Esto es en el debe. Y ya en el haber, entonces, aquí ya tenemos algunas otras partidas contables. Algunas otras cuentas. Las cuentas por pagar es la gran partida, ¿verdad? Es la cuenta contable que recibe todo lo que es la suma de las cuotas de las prestaciones laborales, ¿sí? De la indemnización y todo, porque todo esto queda por pagar en el haber. Entonces, todos estos datos los copiamos del cálculo de las prestaciones. Por ejemplo, cuotas X, venimos y verificamos el dato aquí. Cuotas X, aquí está, que es la sumatoria del centro de preparado, centro de mantenimiento, de ensamblaje y de mantenimiento, de lo que es la cuota patronal X del IRTRA y el INTECAP 20,170. Luego tenemos la cuota X de la provisión también,
La provisión, es decir, los 28, los 2 días, perdón, 2180.85. Las prestaciones laborales, que aquí es la suma de prácticamente lo que es las indemnizaciones. Nos vamos a ver las indemnizaciones. La indemnización. Aquí es la indemnización, las vacaciones, el aguinaldo y el bono 14. Todo esto va sumado en lo que son las prestaciones. Prestaciones 59. Y las prestaciones de la provisión, que serían estas otras. Y con esto se totalizan los subtotales y ya tenemos la segunda partida contable. Seguramente estas van a necesitar un poquito más de análisis, un poquito más de tiempo de ustedes para poder comprenderlas, pero aquí ya está el ejemplo que yo les voy a mandar y con esto estamos prácticamente listos para desarrollar un laboratorio de cuota mano de obra por diferentes centros de producción, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario al respecto, cualquier cosa que deseen manifestar, este es el momento. No, yo voy a esperar cuando lo envíe para revisar porque sí me quedó duda nada más en ese centro de ensamblaje. Ah, bueno, de acuerdo. Entonces ahí corroboran ustedes las fórmulas que posiblemente hubo algún inconveniente en eso, pero como les digo, con estos datos prácticamente ya tenemos, y esta revisión que hemos dado, podemos decir de que el laboratorio está lo más exacto posible. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o aporte? Buenos días, Lick.